hoy. Hoy, para cerrar con la unidad, vamos a trabajar sobre ácidos y bases. Primero tenemos que saber, ¿sí?, que los ácidos y las bases se miden a través del pH, ¿sí?, para saber si una sustancia es ácida o es alcalina, que sería básica, ¿sí?, vamos a medir el pH. Entonces, primero tenemos que saber qué es pH. La P por ahí no tiene una definición tan exacta en este momento, todavía no se ha descubierto bien a qué hacía referencia, pero nosotros le vamos a decir como potencial de. Entonces, el pH, sí, o sea, el potencial de hidrógeno, es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez y la alcalinidad, o sea, los ácidos y las bases, ¿sí?, de una sustancia, por lo general en estado líquido, aunque se pueden medir las tres situaciones, ¿sí? Se entiende por acidez a la capacidad de una sustancia para aportar a una disolución acuosa, ¿sí?, iones de hidrógeno. Aporta hidrógenos, o sea, iones de hidrógeno, por lo cual, ¿sí?, decimos que aporta hidrogeniones al medio, ¿sí?, al medio donde se vaya a poner en contacto. Y la alcalinidad o base aporta hidroxilo, el grupo hidroxilo al medio. Por lo tanto, el pH va a medir la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. Acá vamos a verlo cómo está en una escala, así que después vamos a ver bien qué quiere decir escala, ¿no? Vamos a ver una escala como cuando tenemos más aporte de hidroxilos, o sea, de iones de hidrógeno, ¿sí?, va a ser más ácida. Cuando tenemos equiparado los grupos hidroxilos y los grupos hidrogeniones, ahí vamos a tener como neutra la solución, ¿sí? Y en el caso de la alcalinidad va a haber predominio de grupos de hidroxilos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una escala de pH? En una disolución acuosa, la escala de pH va a variar desde 0 a 14, teniendo al 7 como neutro, ¿sí? Este valor, ¿sí?, este 7 del exponente de concentración es mayor, ¿sí?, porque hay más iones de hidrógeno en la disolución. En ese caso que supere, que sea por debajo del 7, ¿sí?, vamos a decir que hay más iones de hidrógeno en una solución, por lo cual la vamos a denominar como ácida. Cuando tenemos una disolución, ¿sí?, que tiene un pH superior a 7, la vamos a denominar como alcalina, ¿sí?, o básica. Y cuando tenemos un pH de 7, la vamos a denominar como neutra. Nosotros, la sangre nuestra, ¿sí?, tiene un pH entre 7,35 y 7,45, ¿sí? Entonces, cuando se pasa, ese es nuestro pH normal. El pH normal en una escala de pH vamos a obtener que es un pH alcalino porque supera 7. Pero dentro de esa normalidad nosotros podemos estar más ácidos o más alcalinos, ¿sí?, acorde se mueva esta 740 hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las características de estos ácidos y de estas bases. Esta diferencia de pH, que es el rasgo más notorio de las características que los definen, siendo sus variantes más extremas, las de fuerte, estas características que tienen cuando medimos el pH al ser más ácidas o más alcalinas, mientras más se alejen del 7 para uno u otro lado, son una fuente de riesgo para el organismo, ¿sí?, porque son insoportablemente ácidos e insoportablemente alcalinos para la tolerancia del organismo, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar, ¿sí?, poderosos catalizadores que van a neutralizar uno con el otro, que ya vamos a ver cómo se neutralizan. Por otro lado, estos ácidos y estas bases tienen otras características que los diferencian. Vamos a ver, dentro de los ácidos vamos a tener un sabor agrio, ¿sí? Y no me digan que no, nunca se metieron una pila a la boca. Bien, vamos a tener un sabor agrio, ¿sí?, como evidencia del ácido presente en estos frutos cítricos, por ejemplo.
son altamente corrosivos, ¿sí? Van a poder generar quemaduras químicas en la piel, depende del pH del que estemos hablando, ¿sí? O daños respiratorios al inhalar gases que sean demasiado ácidos. Son buenos conductores de la electricidad en soluciones acuosas, ¿sí? Y reaccionan con metales produciendo sales e hidrógeno, y reaccionan con los óxidos metálicos para formar sal y agua, ¿sí? Esa es la identificación. Y dentro de las bases tenemos que tienen un sabor más amargo, ¿sí? Como característica, que son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas, que esa sería una similitud, no una diferencia. También son irritantes a la piel, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la soda cáustica, que vamos a tener serios problemas si nos toca directamente la piel. Tan irritantes pueden ser que son capaces de disolver, como son capaces de disolver la grasa, por eso uno lo usa la soda cáustica, por ejemplo, para destapar a veces las cañerías, pueden disolver la grasa cutánea, entonces pueden destruir el tejido de la materia orgánica, ¿sí? La respiración de estos gases también es muy, muy peligrosa y posee como un tacto jabonoso. Esto es clarísimo porque les pasa en la lavandina, que muchas veces ustedes cuando van a disolver lavandina accidentalmente tocan lavandina pura y después cuando se enjuagan la mano están como un minuto y medio intentando sacarse esa sensación jabonosa que te queda en la mano. Eso es típico de las bases, de de las sustancias alcalinas, y son solubles en agua. Bueno, ¿y qué serían los indicadores de los ácidos bases? Los indicadores son formas de medir el pH, ¿sí? La mayoría de las veces utilizamos, sobre todo en enfermería, papel tornasolado, ¿sí? O las tiras ya reactivas, en donde vamos a ver que el color va a virar, ¿sí? Hacia determinado tono cuando son alcalinos y hacia determinado tono cuando son ácidos. Los indicadores van a estar descriptos, ¿sí? Siempre vienen con fíjense acá, con una guía de colores para poder comparar la obtención de la muestra que hayamos tenido, como es este caso, ¿sí? Y comparar de esa manera para saber si es pH ácido o alcalino. Después existen estos equipos que no los utilizamos nosotros en enfermería, pero que sí lo pueden utilizar otro tipo de empresas para poder medir el pH, ¿sí? Es un pHómetro, así como suena, ¿sí? Que nos va a ir diciendo si el pH es alcalino o si es ácido, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la neutralización? ¿Sí? La neutralización sería intentar neutralizar un ácido, ¿sí? Con alguna sustancia alcalina y viceversa, ¿sí? Esta reacción puede darse de 4 formas, dependiendo cuáles son las proporciones, ¿sí? De los reactivos que tengamos. Entonces, un ácido fuerte y una base fuerte, ¿sí? El reactivo más abundante, o sea, de la sustancia que más abunde en esa solución respecto al otro, va a poder neutralizarse o no, ¿sí? En el caso de un ácido débil y una base fuerte, se va a obtener una solución de un pH básico, ¿sí? Pues la base va a permanecer en esta reacción porque es más fuerte. En el caso del de un ácido fuerte y una base débil, va a neutralizar el ácido y va a permanecer la porción ácida en la disolución, ¿sí? Y en el caso de un ácido débil y una base débil, el resultado va a ser ácido o básico dependiendo de las concentraciones de estos reactivos, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos de ácidos y de bases? Acá yo les hice un listadito corto, ¿sí? De los ácidos más comunes con los que vamos a trabajar: el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Y bueno, otros que pueden, el acético, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de las básicas van a encontrar la soda cáustica, o sea, fíjense que como regla, todos los que son ácidos van a decir ácido tanto, ¿sí? Y las bases va a tener soda cáustica, el hidróxido de calcio, el amoníaco, el bicarbonato de sodio, que es muy común para nosotros, el hidróxido de potasio, bueno, y diferentes, el hidróxido de hierro, por ejemplo, que también lo solemos utilizar. Entonces, de esta manera vamos a poder identificar algunos elementos de uso más cotidiano todavía para saber si son ácidos o básicos, ¿sí? Acorde al pH que puedan tener.
¿Para qué nos sirve saber esto? Porque nosotros si queremos, por ejemplo, tenemos una persona que tiene acidez, vamos a encontrar que el ácido estomacal está, ¿sí?, en los rangos más bajos de la escala de pH, por lo cual sabemos que es una sustancia ácida, y vamos a tener, por ejemplo, sustancias como el bicarbonato de sodio, que lo tenemos del lado básico, o sea, del lado de los alcalinos, por lo cual sabemos que es una de las sustancias que puede neutralizar, ¿sí?, la acidez estomacal. Bueno, y cuando tenemos a una persona que tiene acidez estomacal, no le podemos dar café, ni leche, ni, por ejemplo, jugos de limón, naranja, tomate, todas estas sustancias, incluso el vinagre también, porque aumentarían la acidez, ¿sí? Sí se pueden utilizar sustancias, como decíamos, como bicarbonato, para poder intentar neutralizar, ¿sí? Bueno, chicos, nos quedamos en clase de consulta, nos estamos viendo y cualquier cosita me refieren todas las preguntas que hayan tenido sobre el tema. Gracias.